¿Y la plata de la UNAD se perdió o no se perdió? Juan Pablo, pues parece que sí se perdió, por lo menos gran parte de lo que se contrató entre el año 2012 y el año 2017 para remodelar unas sedes y pues ahora lo que se preguntan muchos, e incluso ya lo decía yo, esto está llegando hasta la Fiscalía General de la Nación, es qué pasó con esa plata con los constructores. Pero le cuento rápidamente la historia para saludar a nuestro invitado, y es que ya le decía, entre el año 2012 y 2017 se firmaron unos contratos en el marco de un convenio entre Findeter y la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Estos contratos eran para remodelar, construir o adecuar 13 sedes de la universidad, de la UNAD, y se entregaron a dos consorcios que ya le voy a decir exactamente cómo se llaman. Uno se llama Evisu SAS y el otro es Campo Arquitectónico. Casi 60.000 millones de pesos para hacer estas remodelaciones, Juan Pablo, y pues es la hora, en este momento 2023, es decir, 5 años después, que no hay dichas obras en algunos casos, o en otras se ejecutaron parcialmente esos contratos. Incluso se habla que esas remodelaciones se hicieron con pura madera, refuerzos en hierro, drywall y cosas que no se compadecen con el costo y que no se comparan con el costo pues que inicialmente se asignó para hacer ese contrato. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con la plata? ¿Se perdió? Pues la denuncia, que ya la ha conocido muy a fondo la Secretaría de Transparencia de Presidencia, llegó hasta la Fiscalía General de la Nación, y esperamos que se pueda hacer algo, que pase algo por fin con todos los hechos irregulares que se presentan al interior de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Por eso está con nosotros hasta ahora el secretario Andrés Hidárraga para darnos más detalles de lo que pasó con estos contratos de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Secretario, gracias, y bueno, cuéntenos qué más encontró usted. Hola, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todas las personas que se encuentran acá. Un saludo al rector Leal, que también entiendo que se encuentra aquí conectado. Pues miren, es preciso mencionar que la Secretaría de Transparencia tiene la función de articular la lucha por la transparencia y en contra de la corrupción. Que la Secretaría de Transparencia tiene en sus funciones, además de asesorar al presidente de la República en estos temas, entrar a verificar la información a partir de los reportes que nos llegan eh, al despacho de la Secretaría de Transparencia. Entre otras cosas que hemos recibido, se encuentra un hecho que ya lo mencionaron, donde presuntamente al menos dos contratistas han acumulado en los últimos 15 años alrededor de 118.500 millones de pesos en la ejecución de obras, precisamente para 13 obras de las sedes de Pamplona, Corozal, Cartagena, Puerto Colombia, Zipaquirá, Pasto, Cúcuta, Neiva, Pitalito, Quibdó, Facatativá, San José de Guaviare y Bucaramanga. Nosotros colocamos como nuestro deber la alerta a las autoridades. Como ya lo mencionaste, pusimos en conocimiento de esta a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría General de la República, con el único propósito de que se atienda el reporte de la ciudadanía al respecto y que hagan respectivas verificaciones frente a los hechos que ya hemos puesto en su conocimiento. Sí, bueno, decíamos, secretario, que aproximadamente estamos hablando de 60.000 millones de pesos, que en su momento pues fue lo que se firmó en los contratos, tanto para Evisu y para Campo Arquitectónico, que fueron los dos contratistas que se llevaron estas obras. ¿Qué pasó con esa plata? ¿Cuánto alcanzaron a invertir? Porque tenemos entendido que, por ejemplo, Campo Arquitectónico sí hizo algunas remodelaciones, y el resto de la plata, ¿qué? Pues precisamente eso es lo que estamos pidiendo a las autoridades que son las encargadas de eso, que verifiquen qué pasó. Si estamos hablando de un contrato para Evisu SAS por 58.000 millones de pesos y otro para Campo Arquitectónico por 43.100 millones de pesos, donde el interventor de esos contratos siempre fue el mismo, que tuvo una contratación de alrededor de los 17.000 millones de pesos, entren a comprobar porque la información no está. Y los reportes de la gente nos dicen con sus sustentos respectivos, es que al parecer estas obras no se hicieron, al menos como mandataron los contratos, y en otros casos presuntamente no se hicieron. Entonces, por
la relevancia de esos hechos y en clave del cuidado de los recursos públicos, necesitamos que sean las autoridades que entren a verificar si efectivamente el contrato, esos contratos con esos montos se ejecutaron en debida manera o por el contrario, existen algunas irregularidades en ellas. Yo quiero que aquí nos detengamos en un punto importantísimo y es los recursos. La plata de la UNAD es plata del Estado, es plata de quién, porque yo creo que esa ha sido tal vez una de las circunstancias que tal vez a los colombianos nos ha hecho falta entender, y es que la UNAD creo que es una universidad pública, ¿o no? Así es, 100%. Y entonces, si esta plata se perdió, si se desapareció, ¿dónde está la Contraloría? Porque además estamos hablando de contratos que vienen, imagínense, 10 años atrás y nadie se ha pillado esto. Me dice Juan Pablo que entre las cosas que hemos venido poniendo en conocimiento es que las universidades públicas en general, como que hicieron carrera en un manejo no precisamente propio de lo público, al punto que en el caso del rector de la UNAD, en el uso de sus mecanismos democráticos internos, ya va para 2 décadas al frente de la universidad. Y eso, digamos, es natural que haya una concentración del poder que pueda terminar en que hoy las universidades públicas tengan dueño. Y el manejo de lo público tiene que ser público. ¿Tú cómo entiendes? ¿Cómo comprendes que por mejor que sea la gerencia de una entidad pública, una persona permanezca 2 décadas en el cargo? Eso, en nuestro criterio, no tiene presentación. Y eso conlleva que se presenten, al parecer, ese tipo de irregularidades donde se concentra la contratación, crean sedes en Estados Unidos, sedes en Madrid, España, y sobre todo que los organismos de control, al parecer, no tengan una respuesta de fondo al respecto. Yo me he comunicado con la Procuraduría General de la Nación. Yo estoy a la espera en el marco de mis funciones, yo tengo la posibilidad de decirle a la Procuraduría, a la Fiscalía y a la Contraloría qué ha pasado con el seguimiento de algunos procesos, entre otros los que tiene el rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, porque pasa lo mismo en los contratos que sucedieron hace más de una década y el señor tiene también varios contratos hace más de una década, perdón, varios procesos hace más de una década, pero no pasa nada. Entonces, esa falta de transparencia en los procesos disciplinarios, en las denuncias, en los hechos evidentes para el público, requieren que haya justicia. Justicia en clave de verdad, bien porque el señor resulta culpable o bien porque efectivamente nos equivocamos y el señor ha hecho los manejos correctos del erario público, porque son, como bien lo dices Juan Pablo, son recursos públicos. Y es que, secretario, ya lo decíamos también, presentando este tema al inicio de esta hora, pues que no es la primera vez que se habla de irregularidades en procesos de contratación dentro de la UNAD, e incluso aquí en Sigla W advertimos lo que pasó en plena pandemia, cuando, aunque los estudiantes no iban a las sedes, pues sí se estaban haciendo obras, se estaban haciendo contratos para, por ejemplo, pintar una cafetería y cosas que después no tuvieron explicación y que además tenían bastantes sobrecostos, evidentes sobrecostos. De eso, que es un poquito más fresco, tampoco han dicho nada las autoridades, y pues la pregunta es, frente a este tema, ¿qué puede pasar? Porque si estamos hablando de contratos que se hicieron entre 2012 y 2017, tal vez las autoridades puedan decir esto ya prescribió o algo, porque si es un tema administrativo, ¿podría ya haberse vencido el tiempo? Mira, hay irregularidades que tiene que la Procuraduría definir. Por ejemplo, lo que tú acabas de señalar de esa contratación en pandemia. Por ejemplo, lo que estoy colocando en conocimiento de las autoridades. Por ejemplo, las presuntas inhabilidades en la reelección del rector, entre otras muchas cosas. ¿Cómo comprendemos, Juan Pablo, por ejemplo, que tú tengas un consejo superior universitario, que seas el jefe, que haya una relación de subordinación entre los maestros, los representantes que están allí, tengas familiares y está, digamos, aprobado, que tiene familiares, gente del Consejo Superior, donde el señor Jaime Leal termina siendo jefe de ellos, y que esa relación de subordinación, de dependencia, eh, no termine viciando una decisión en la reelección de un rector. Entonces, esas presuntas inhabilidades, pues son lógicas de un caso como
el del exmagistrado tristemente célebre Ricaute. Secretario, pues finalmente usted es una autoridad, usted tiene además pues el respaldo del presidente de la República. ¿Tuvo la posibilidad o ha tratado de buscar al rector Leal Afanador para conversar con él, para escucharlo respecto a esta situación? Y si no es con él, con algún delegado de la UNAD, o imposible conversar con estos personajes. ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque es que aquí en este espacio hemos buscado al rector Leal Afanador infinidad de veces. Y no está con nosotros. No está con nosotros, no está conectado, porque es que él no da la cara. La última vez que nosotros hicimos un reportaje, nos mandó una serie de folios pidiendo que rectificáramos y que cambiáramos un montón de información que no cambiamos porque lo que él estaba diciendo iba en contravía de los principios éticos del periodismo. Pero entonces yo quiero saber si usted como secretario de Transparencia, el hombre que lucha contra la corrupción dentro del estamento mismo de la Presidencia de la República y mirando en panorámica a todo el Estado y particularmente al gobierno, ¿ha podido hablar con este señor? No he podido hablar, tampoco lo he buscado, hay que decirlo. Justamente el día de ayer el rector me envió un correo electrónico solicitando una cita para hablar sobre asuntos de la universidad. Yo le acabo de responder que sí, que lo recibía en la oficina de la Secretaría de Transparencia para escucharlo. Yo creo que el debido proceso, evitar prejuzgamientos y la garantía procesal siempre de no prejuzgar, eso debe ser una línea estratégica, un horizonte que no se puede perder. Pero yo estoy esperando es que los organismos de control respondan ante las denuncias y sobre todo que el rector Leal, que es el implicado, pues le ponga la cara a los organismos de control y por qué no a la prensa, porque es un tema de transparencia, poner la cara. Yo estoy colocando unas denuncias serias, sustentadas, pero no soy el competente para fallar algo porque no soy organismo de control. Entonces yo sí espero que una conversación con la Procuraduría, por ejemplo, lleve a buen puerto y diga, bueno, ¿qué pasa con, al parecer, una treintena de denuncias disciplinarias que tiene el rector y no se mueven? Es lo que realmente llama mucho la atención. Usted lo ha dicho, tantas denuncias y ninguna se mueve, ninguna avanza. Y justamente, mire Juan Pablo, ya lo decíamos, pero se lo quiero recordar, el rector Jaime Leal Afanador termina su quinto periodo con 20 años en el cargo el próximo 4 de marzo. Ese mismo día se posiciona para su sexto periodo, que va desde 2023 hasta 2027, y según lo que nos dicen algunas fuentes, pues él ya tiene activo en el Consejo Superior los votos necesarios para su séptima elección, que sería a finales de 2028, imagínese Juan Pablo. Entonces, lo que hay es un fenómeno completamente extraño frente a esta persona que lleva 20 años, pero puede llegar hasta durar 30 años como rector de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, que es una universidad pública. Secretario de Transparencia, finalmente quiero preguntarle si usted ha podido en medio de su investigación conocer sobre las empresas, sobre estos dos consorcios que se ganaron ese contrato. Nosotros hemos buscado sobre ellos, pero pues no hay mucha información disponible. ¿Quiénes son Campo Arquitectónico y quiénes son Evisu, SAS? Precisamente eso es lo que estamos intentando recolectar porque no tenemos mayor información, no aparece publicado y por el contrario tenemos un montón de reportes donde, digamos, sería responsable de mi parte salir con algunas afirmaciones en este momento, pero tan pronto tenga más información sobre presuntas relaciones entre unos directivos que hay allí y exdirectivos, ténganlo por seguro que serán ustedes los primeros en saber. A esto le falta, pero Colombia necesita justicia y necesitamos que los organismos de control se pronuncien al respecto y que el señor rector le ponga la cara a la sociedad. Es una tarea interesante, Paola. Preguntar en la Procuraduría qué tienen de Jaime Leal Afanador. A la Procuraduría, que es tan eficiente con otros casos. Cuando la Procuradora quiere. Óigame, Paola, y el rector Afanador, me imagino que usted lo invitó para que nos acompañara hoy, ¿no? Sí, claro, por supuesto, Juan Pablo, pero nos pidieron que enviáramos un correo solicitando pues la información y las respuestas y las dudas que tenemos frente a estas investigaciones, y pues el correo no ha sido respondido. Ya lo enviamos, pero no hemos obtenido respuesta.
Bueno, Pues esto ya es esperaremos, ¿no? normal, ¿no? El señor No, lo más probable es que luego llegue una carta diciendo que nosotros tenemos que rectificar este retira todo, informe. Señor secretario de Transparencia, Andrés Hidárraga, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buena tarde. A sus órdenes, que estén muy bien. Chao a todos.